Bueno, chicas, buenas noches. De verdad, qué placer. Estamos comenzando mes, así que qué bueno, qué manera tan linda de comenzar este mes con un nuevo tema. Vamos a estar hablando todo este mes de la familia, entonces para que ustedes sigan, va a ser un hilo conductual ahí, ¿verdad? Que vamos a ir desarrollando estos temas. Y de verdad que cada tema tiene pues su, su carnita. Entonces, de verdad que espero que a todas les cale este tema y que Dios pueda también hablar a sus corazones. Voy a empezar em, con una oración y espero que todas me puedan ahí seguir donde están. Chicas, en caso de que se me pare la presentación o alguna cosita que pase, ustedes me avisan, porfa, porque no estoy como, no puedo estar pendiente de todo. Entonces, bueno, vamos a orar. Señor, gracias, gracias por estar hoy acá, todas unidas en tu presencia, Señor. Te pedimos que hables en este tema, que hables a nuestros corazones, Señor. De verdad que une a todas las familias acá representadas. Queremos que estas familias sean familias de bien, que podamos de verdad ir cambiando pues todas las cosas que no han sido tanto de bendición. Señor, también te pedimos que podamos ser unas familias unidas, que podamos ser también de mucha honra para ti, Señor, y de verdad que de acá va a salir una nueva generación y te pedimos que siempre estés ahí y que siempre les vayas abriendo camino. En tu nombre, amén. Y bueno, vamos a ir viendo acá algunas citas bíblicas y en este caso tengo a Efesios. Y dice que no puedo cambiar la familia de la que vengo, pero sí puedo decidir la familia que estoy construyendo. Y por acá tengo también honrando mi historia y rompiendo ciclos y construyendo un legado de Dios. Y de verdad que también quería también ponerles dos citas más que tengo, que una es Efesios 6:2-3 dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y tengo Eclesiastés 4 del 9 al 10 dice, mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Y de verdad que hoy quiero comenzar con esta pregunta bastante sencilla y es cuando llegó la pandemia, ¿verdad? Y todo se cerró, yo quiero saber dónde los mandaron a todos ustedes. Y de verdad que todos, ¿verdad? Estamos encerrados y no podíamos salir de nuestras casas, de nuestros hogares. En este caso no nos mandaron a donde los compañeros de trabajo, no nos mandaron a las personas que nada más, ¿verdad? Están ahí quizá cuando estamos bien, sino que nos mandaron a casa. Y yo digo, bueno, esto tiene que tener algo de fondo. En el diseño original de una familia, ¿verdad? La familia es el lugar donde nosotros encontramos cuidado, encontramos una seguridad, una compañía y también a la vez es un refugio. Pero también tenemos que reconocer algo. Hay otras personas que pues este lugar no se siente tan seguro. Hay quienes escuchan, ¿verdad?, la palabra familia y de una vez sienten como esa alegría, sienten como esa cosa linda, pero hay otras personas que más bien es todo lo contrario. Ellas pueden recordar, pues, discusiones, en muchos casos ausencias, rechazos, em, ¿por qué no comparaciones? Incluso esas palabras donde dolieron o esas situaciones, ¿verdad? Que no fueron como tan bonitas. Y hoy yo quiero que ustedes sepan.
que no vamos a hablar acá de ninguna familia perfecta porque de verdad eso no existe, sino que vamos a hablar de familias reales, esas familias de verdad que se aman, pero de ahí nos equivocamos, esas familias que de verdad han recibido cosas buenas, pero igualmente de ahí cargan heridas y vamos a permitir que Dios también nos haga una pregunta a nosotras. ¿Qué tiene que sanar en mí para que mi familia no reciba mis heridas, sino el fruto de mi transformación? Así que la imagen de este mes básicamente va a ser el árbol. Y quiero que ustedes vayan entendiendo un poquito, porque incluso lo vamos a ver el otro mes también. El árbol, ¿verdad? De ahí muchas veces lo vemos divino, frondoso, con un follaje divino, pero hay otras veces que ese árbol empieza a secarse. De ahí nosotros muchas veces lo único que vemos es esas hojas, ¿verdad? Vemos también las ramas, vemos el fruto, pero pensamos muchas veces cuando vemos ahí que ya el árbol se empieza a secar, pensamos que ese árbol básicamente es como solamente en la superficie. Y es que nuestra vida también tiene de raíces. Y esas raíces son las experiencias que nosotros vivimos, las palabras que nosotros escuchamos, las maneras en que nosotros fuimos tratadas y la forma en que nosotros pues empezamos a ver cómo se resolvían esos conflictos quizá en nuestras casas y las conclusiones que construimos acerca de nosotras mismas. Entonces, las ramas, ¿verdad? Esas son nuestras raíces y las ramas van a ser nuestras relaciones pues más actuales. Vamos a ver, a pasar este. Ok, este ya. Ok, ahí. Entonces, en este caso, em, el fruto es lo que nosotros vamos a ir entregando a quienes viven cerca de nosotros, a quienes nos rodean. Y por eso es que Dios no quiere solamente que nosotras pues aprendamos a comportarnos mejor, sino que nosotras vayamos un poquito más al fondo y ocupamos sanar esas raíces porque eso es lo que va produciendo el fruto y puede ser fruto de dolor, fruto de, ¿verdad? Muchas veces tenemos muchísimas heridas y vienen desde esas raíces. Así que vamos a ir viendo algunos puntos. Vamos a ver, en este caso tenemos la familia. En realidad fue diseñada para darnos pertenencia. Acá vamos a ir viendo que una persona en realidad puede tener éxito, puede tener dinero, puede tener reconocimiento y incluso muchas personas a su alrededor. Y yo estoy segura que a ustedes quizá les ha pasado cuando ustedes, o sea, a pesar de todo eso, incluso se pueden sentir solas, ¿verdad? Y muchas veces uno, pues, no sé, a veces como que no es lo mismo tener todo esto o ser incluso conocida o lo que sea, no es lo mismo que sentirse que ustedes pertenecen a algo, porque nosotras digamos que necesitamos un lugar donde no tenemos que demostrar nada. No tenemos que incluso demostrar nuestro valor, ¿verdad? Ese lugar se puede decir como, sí, como el hogar. Ahí me conocen, ahí saben quién yo soy, ahí puedo volver cuando la situación se pone difícil. Y la familia debería de enseñarnos que pertenecemos, que nosotros de verdad pertenecemos a eso. Por eso, cuando una persona crece sin esa seguridad, puede pasar,
gran parte de su vida tratando de encontrar en otros lo que nunca sintió en casa. Hay muchas personas, y lo voy a decir, digamos, en nosotras como mujeres, hay muchas veces que nosotros buscamos una aprobación en relaciones. Muchas veces también buscamos valor en los logros, en un trabajo, ¿verdad? A veces como que nos reconozcan eso. También muchas veces buscamos aceptación complaciendo a todo el mundo y quizá ahí son como esas jefas de hogar que de verdad, ¿verdad? Dan como el 200% y que todo el mundo esté bien. Incluso es también esa necesidad de sentirse indispensable porque teme que si deja de ser útil, pueden dejar de quererla, pero esto, o sea, no es que lo hagan conscientemente, sino es que en el subconsciente, incluso, digamos, como que se empieza a sentir eso, ¿verdad? Como que dejan de quererla. Pero nuestra identidad no puede depender únicamente de lo que nuestra familia pudo o no pudo darnos. Y quería compartirles otra cita que tengo por acá. Es Romanos 8:15. Dice que enseña que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual llamamos a Dios Abba Padre. Y en ese espíritu de adopción, ¿verdad? Dios no viene a reemplazar nuestra historia fingiendo que nada nos ocurrió, pero Él sí viene a recordarnos que antes de cualquier rechazo, antes eh, de lo que hayamos pasado, ya éramos vistas por Él. Y quizá alguien no supo afirmarnos, tal vez alguien no supo cómo sentir que pertenecíamos a algo o incluso tal vez no nos enseñaron cómo expresarnos ese cariño, ¿verdad? Esas muestras de afecto. Pero la incapacidad de otra persona para amarnos correctamente nunca fue medida por el valor que nosotras tenemos. De verdad no es que nosotras éramos personas difíciles de amar, porque no necesitamos incluso ser obedientes o más exitosas, menos sensibles o más perfectas. De verdad que simplemente merecemos ese amor. Y en Dios encontramos esa pertenencia que sana nuestra identidad. Y somos hijas. Entonces, en Dios recibimos esas identidades. Por este otro lado, tengo que la familia debería ser un refugio. Y quiero compartirles también en Eclesiastés, acá dice que si una persona cae, otra puede levantarla. Y de verdad que eso es familia. A veces, ¿verdad? Incluso hace poquito yo sé que pasó el Día del Padre y todo el mundo comparte esas historias divinas y fotografías con el papá y demás. Pero incluso de ahí también están, por otro lado, esas familias que quizá nunca han tenido un padre, ¿verdad? Y familia es saber quién llamar cuando algo está mal. Todos tenemos una experiencia así y incluso quiero compartirles la mía. Ya como más o menos hemos ido ahí hablando un poquito, ya vamos conociendo las historias. Y yo les he contado, ¿verdad? Que en una temporada de mi vida oscura, yo me divorcié y bueno, yo de verdad como que esa fue la vez que yo me fui de mi casa, yo sentí que me fui como de un lugar, o sea, me fui bien, por decirlo así, fue que me casé y después, sí, me fui de la casa, viví un tiempo con mi esposo, ya todo termina y resulta que ¿a quién llama uno? A los papás.
Y los papás de verdad que siempre van a estar ahí en medio de una situación complicada, siempre van a estar dándonos una mano y de verdad que esa no fue la excepción mía. De verdad que en ese momento, ¿a quién llama usted? A su familia. O sea, incluso en mi caso, por dicha los tenía cerca, en mi caso yo tenía una buena relación con mis papás, pero cuántas veces hay personas que incluso pues no se llevan tan bien o salieron quizá mal de la casa y yo creo que la mamá la llaman y ahí dicen, ¿verdad? Hija, véngase a la casa, esta casa es suya. Y eso fue lo que yo recibí en esta situación bastante complicada. Sí, yo les he contado, yo pasé súper mal. Eso fue una racha que como que cuando todo va saliendo mal, como que todo se complica y, ¿verdad? Son cosas que uno quisiera como que no pasen, pero de verdad siempre... está la familia. Al final de cuentas, si todo está mal, usted puede ir y regresar a la casa. Y de verdad que eso quiero que ustedes lo piensen en este momento. ¿A quién llamamos nosotros durante esas noches oscuras? ¿A quién llama usted cuando comete un error? ¿O a quién llama cuando quizá le rompieron el corazón? ¿A quién le cuenta también usted esos miedos? Y a quién puede, no sé, tal vez escucharlo usted y quizá, digamos, como darle una palabra de apoyo o eso que usted está buscando y sentir que no lo juzguen, ¿verdad? Como sentir nada más ese calor de hogar, siento yo. Y lo que yo quiero preguntarles a ustedes es, ¿las personas de su familia pueden sentir eso y pueden llamarlo a usted? O sea, quiero que usted se ponga a pensar, ¿pueden acercarse cuando ellos se equivocan o solamente cuando hicieron todo bien? ¿Pueden contarle a usted algo difícil sin pensar que, ¿verdad? Que lo va a decir, mira, usted tal cosa. ¿Será que esa persona en su familia puede llamarlo a usted y usted no es que lo va a comparar ni lo va a rechazar? Pero hoy tenía esa pregunta para ustedes. O sea, si alguien en su familia puede llamarlos a ustedes. Y es que de verdad, en una casa segura, pues de ahí todos nos equivocamos. De verdad que esa casa, y incluso lo hablo por también las personas que ya salimos, digamos, como del hogar donde crecimos, digamos que queremos un lugar donde incluso nos podamos corregir sin destruir, de verdad podamos hablar sin humillarnos y acompañarnos. Y, y no es que vamos a justificar lo incorrecto, ¿verdad? Pero sí podemos decir como una palabra de apoyo, o sea, lo que hiciste estuvo mal, pero no tiene que atravesar esto sola. Para eso estoy yo y para eso usted puede pasarlo conmigo. Vamos a enfrentar las consecuencias, pero bueno, vamos a hacerlo juntas. Mira, hay casos en los que uno no aprueba las decisiones que hay personas, ¿verdad?, que van tomando, pero está ese amor que podamos seguir compartiéndole. O sea, yo voy a seguir amándolo aparte de lo que usted haga, incluso lo podría ver como, em, no sé, yo creería que hay muchas personas acá que incluso si las parejas, los padres como que no lo aprueban mucho, yo sé que ningún padre va a dejar de querer a su hija. Más bien al contrario, van a estar ahí, e incluso aunque no apoyen las decisiones que cada una tome, ahí van a estar. Y eso de verdad que es el corazón de Dios.
ahí es también cuando vemos cómo Dios nos va corrigiendo y vamos pasando la vida, circunstancias, pero vamos viendo que Él no nos abandona. Después tengo este temita de las raíces explican mis reacciones. Y acá hay muchas veces, ¿verdad? Cuando nuestra familia actual termina recibiendo las heridas que no provocó. Alguien incluso pudo como que nos hiriera en el pasado y podemos como ir desconfiando de la gente, ¿verdad? En los procesos. Quizá alguien abandonó, pero ahora tenemos un miedo constante a perder a las personas y esto incluso lo he visto muchas veces como en chicas como que no tienen, yo tengo varias amigas que en realidad como que han tenido situaciones con los papás y yo siento que es algo muy normal como que vayan teniendo miedo, incluso en las relaciones, como a no querer perder a una persona o no sé, es como ese miedo al abandono, básicamente. Quizá hemos crecido en medio de gritos, ¿verdad? Hay momentos en los que nos sentimos amenazadas o quizá levantamos la voz o lo que sea. O más bien al contrario, hemos crecido en el medio del silencio y cuando aparece un conflicto, dejamos de hablar. Y esto me recuerda mucho a mí, yo le soy súper honesta, a mí me cuesta muchísimo como abrirme y digamos como abrir una, no sé, como que la confrontación, eso me cuesta muchísimo. O sea, yo en serio he tenido problemas incluso en mi relación actual, Joseph es como de hablar muchísimo y él todo es, pero, o sea, cuéntame cómo te sientes, cómo estás, pero esto, y él como que habla mucho. Él es como, yo le digo, es la vieja de la relación porque de ahí, a veces como que a mí me cuesta ser esa persona, ¿verdad? Como que habla y se expresa y es que siento esto, a mí me cuesta muchísimo, pero he ido aprendiendo a que digamos, yo necesito un espacio y cuando yo siento que es como una confrontación, yo no quiero herir a esa persona y yo prefiero decir, mira, dame unos 20 minutos porque, o sea, tiempo fuera, no quiero hablar y ya después como que yo me calmo y ya como que empiezo a hablar y eso es también parte de crecer uno y ir madurando en esas raíces porque también yo siento como que de mi papá quizá era así, no hablaba mucho y yo en este momento estoy como llevando eso y yo digo, esto no puede ser que yo lo esté pues ahora como, no sé, poniendo en práctica en mi casa, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que ir viendo que y no es porque yo voy a decir, mira, soy igual a mi papá. No, yo necesito crecer, necesito cambiar lo que no sirve y son esas cositas que tenemos que ir viendo. Em, incluso, bueno, aquí siguiendo con el tema, cuando fuimos comparadas y ahora nos comparamos constantemente, incluso también personas que piensan o sienten que tienen que hacer todo perfecto y ahora les cuesta esa parte de delegar o incluso descansar. Y también estaba un día de estos hablando con una chica y hablábamos de cómo, digamos, la crianza de esta persona fue como muy, ¿verdad? Los padres fueron como muy estrictos y en realidad creció como en un constante miedo y siempre a decir sí señora y sí señor y todo esto. Y pasa a que cuando también tenemos relaciones es un poco complicado llevar eso porque sentimos como que estamos un poco como más sumisas y tenemos que decir todo que sí y no en la relación. Entonces también es como una
como un wake up call de decir, no, siento que eso tal vez no es que está tan bien, ¿verdad? Porque a veces en las casas, pues todo es muy cuadrado y tenemos que hacer lo que los papás dicen y es parte de honrarlos y demás, pero cuando vamos creciendo, vemos que tal vez eso no es como, no sé, a veces necesitamos sí, despertar de eso y también agarrar como las riendas en el asunto en las relaciones ya como más adultas. No sé si me di a entender. Y bueno, quizá también podemos decir como, sí, es que yo soy así, en mi familia todos somos así, yo no sé si han escuchado esto, pero yo sí. No, es que tenemos este carácter, pero que un comportamiento sea común en nuestra familia no significa que esto es saludable, como yo lo decía. Tenemos que ver qué nos está funcionando y qué no. Porque hay muchas cosas en mi casa que yo incluso, ¿verdad? Como que seguimos siguiendo eso porque nos sirve, pero las cosas que no, pues se desechan. Y que hayamos aprendido a sobrevivir de determinada manera no significa que tengamos que vivir así para siempre. Y esto también quería como comentarlo, tal vez el ser independiente te protegió durante una etapa, pero ahora como que impide pedir ayuda. Y esto también es como la otra parte de la moneda de quizá como esta chica que, ¿verdad? Que todo era como que muy estricto, porque el ser independiente muchas veces como que nos protege de otra parte que es como, no, yo puedo todo sola y a veces, y ya lo he comentado antes, nosotros en esos casos de verdad necesitamos pedirle a Dios que también trabaje en nuestros corazones. En otros casos también a veces callarnos nos ha evitado problemas como cuando éramos niñas o lo que sea, pero ahora impide incluso expresar lo que uno necesita como adulta. Tal vez en otro caso, el controlar todo incluso muchas veces nos hace sentir pues seguras, pero ahora puede que lastime nuestras relaciones. Y esto es lo que vamos a ir hablando. Las raíces explican muchas de nuestras reacciones, pero no tienen derecho a decidir nuestro destino. Y ocupamos saber que en Cristo nosotros podemos aprender una nueva forma de relacionarnos. Y acá no es nada más preguntar qué hicieron conmigo, sino es que también tenemos que comenzar a preguntarnos qué estoy haciendo ahora con lo que yo viví. Porque repito, nosotros no tenemos que decir yo soy así porque me crié o fui, no sé cómo crecí en esta circunstancia. No, nosotras somos responsables en este momento de las heridas que tenemos que ir sanando y no somos responsables de las heridas que otras personas nos han causado a nosotras. Pero sí tenemos que tener esa responsabilidad y buscar sanidad en lo que continúa, en lo que nosotros podemos seguir transmitiéndolas. Como que yo le pase eso, ¿verdad? A mis hijos y así por generaciones. Entonces, este es el tema que más me gusta como de las raíces. Vamos con el número 4. Ahora vamos con honrar no significa negar la verdad. Y acá tengo este versículo en Efesios 6. Nos llama a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pero también nosotros necesitamos entender qué significa honrar. Y yo quiero decirles a ustedes que en realidad honrar no es, digamos, si ustedes tuvieron algo en el pasado con sus familias, no es fingir que no ocurrió nada, no es tampoco llamar a lo bueno, bueno a lo que estuvo mal,
no significa incluso tolerar un maltrato jamás, ni una manipulación o situaciones inseguras, sino que honrar de verdad, bueno, honrar tampoco significa que siempre tiene que haber una misma, una cercanía, ¿verdad? Pero sí tiene que haber un respeto. Al mismo tiempo, tenemos que saber cómo poner límites saludables y esto a mí me encanta. Em, si ustedes, no sé, tuvieron una situación, ustedes pueden decir, mira, te amo, pero esto me lastimó. Te agradezco, o sea, lo bueno que yo recibí, pero yo esto no quiero repetirlo. Te perdono, pero necesitamos reconstruir una confianza. Incluso yo te deseo tu bien, pero aunque en ese momento quizá necesité, ¿verdad?, tener una distancia con esa persona. Y la honra comienza cuando nosotros dejamos de vivir dedicadas a castigar interiormente a nuestra familia. Esto, yo repito, no significa eliminar la responsabilidad de nadie, significa más bien que de, tenemos que ir perdonando, ¿verdad? Ese resentimiento, eso que quizá nos gobierna el corazón. Y esto puede ser un trabajo muy largo y de muchos años, pero de verdad que hay que pedirle mucho discernimiento a Dios y también podemos aprender a valorar lo bueno. O sea, a sacar esas cositas que quizás sí lo pasamos bien, no sé, tal vez nuestros padres no hicieron todo perfectamente, pero de verdad que yo sé que todos han hecho sacrificios que quizá nosotros no vimos. Hay preocupaciones incluso que nunca nos contaron. Hubo noches en las que ellos tal vez no durmieron. Hay cosas que dejaron de comprar quizá para que nosotros tuviéramos lo necesario o hasta más. También hay decisiones que cuando éramos pequeños parecían demasiado estrictas y, ¿verdad? Ahora como que vemos que esas decisiones pues intentaban protegernos y como decía mi mamá, hasta que usted sea grande, usted va a entender. Y sanar requiere aprender a ver esa historia completa. Todos esos sacrificios, esas noches que pasaron, no es nada más aquello que faltó, sino también lo que sí estuvo. Y es básicamente eso. Esto no significa que se va a eliminar un dolor, pero sí evita que ese dolor nos robe la capacidad de nosotros poder agradecer. Acá tenemos el punto número 5. Dice, perdonar es dejar de cobrar una deuda con nuestra vida. Y tengo un versículo de Colosenses 3:13 y es que nos llama a perdonarnos los unos a nosotros, así como también Cristo nos ha perdonado a nosotros. Pero yo entiendo y de verdad que el perdón puede ser muy difícil. O sea, incluso duele más cuando uno es herida por una persona que quizá tenía que protegernos, porque qué fácil es tal vez perdonar a una persona que nos hirió, pero no conocíamos, ¿verdad? Pero de verdad yo no me puedo imaginar y hay personas que han tenido esto muy fuerte y es perdonar. Yo entiendo que no es decir que no fue importante lo que pasaron, perdonar no es tampoco olvidar, perdonar no obliga a recuperar la confianza de un día para otro y perdonar incluso no significa regresar a una situación dañina, sino que es decidir. Y el perdón quiero enfocarme en que es una decisión. Lo que ocurrió, ¿verdad? Fue una situación muy difícil, pero tenemos que aprender a que ese dolor no puede seguir gobernándonos la vida.
Hay personas, y yo entiendo, a veces quizá esperamos una disculpa o a veces también queremos que alguien reconozca en serio que, mira, te lastimé, ¿verdad? Y quizá eso nunca pasa. O tal vez incluso uno desea tener una conversación, pero la persona no tiene esa madurez para sostenerla. Y una de las cosas que yo he aprendido, yo sé que no estoy, que me caigo del palo, pero en la madurez que yo voy teniendo, yo a veces digo, de cómo una persona que, digamos, uno piensa que tiene que tener una madurez, una cierta madurez para, ¿verdad? Como incluso tal vez admitir sus errores no la tiene. Y esto yo he visto muchos casos y en serio, tenemos que saber que hay personas que tienen una madurez distinta, hay momentos y tal vez solo Dios sepa cuándo es el tiempo que está trabajando con esas personas, pero tenemos que saber que la reconciliación también necesita la disposición de ciertas partes. El proceso de perdonar puede comenzar en nuestro corazón, delante de Dios, nada más. O sea, yo no ocupo que la persona venga y me diga, perdóneme. O sea, incluso podemos ir trabajando con esa sanidad dentro de nosotros y es nada más una decisión. Es decisión de nosotros que podemos ir cambiando ese sentimiento. A veces es un rencor, una herida, ¿verdad? Que vamos teniendo por ahí, pero podemos comenzar a sanar incluso cuando uno no reciba esas respuestas. Incluso pueden haber respuestas que nunca vamos a tener. Papás que incluso, bueno, se han ido, que nunca supimos por qué, o hay situaciones de, no sé, a veces un poco más profundas, pero hay cosas que no vamos a tener las respuestas. Y perdonar no cambia el pasado, pero el pasado no puede impedir que nosotros de verdad lo sigamos utilizando como un lugar de castigo. Acá puse, tu sanidad no puede depender por completo de que otra persona pueda cambiar. Y tengo por acá la 6 y es que alguien tiene que detener el ciclo, ¿verdad? Algunas familias vemos que hay patrones que se repiten, hay patrones que pasan de generación a otra muchas veces y estas son cosas que podemos como ir repitiendo. A veces son abandono, a veces se repite una crítica, ¿verdad? Gritos o a veces más bien al contrario, el silencio. A veces se repite una incapacidad para uno poder expresar el cariño. A veces se repite incluso infidelidades o se repite la costumbre de no pedir perdón. Y esto lo hacemos y muchas veces inconscientemente. Y uno quizá puede, no sé, muchas veces repetimos no porque de verdad nosotros queramos hacerlo, sino porque ha sido el modelo en que nosotros vivimos, ha sido básicamente lo que vimos. Pero alguien tiene que decidir detenernos hasta acá y decir, esto llegó hasta mí, pero no continuará a través de mí. Y de verdad que son ciclos en los que tenemos que saber que no significa que estamos rechazando a nuestra familia, significa que amarla más bien lo suficiente para que nosotros no sigamos transmitiendo eso que nos ha lastimado, porque, ¿verdad? No basta nada más con decir, yo no quiero gritar como se gritaba en mi casa. Más bien necesitamos aprender a comunicarnos. Tampoco
se basta con decir, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, y es que nosotros también necesitamos aprender a estar presentes emocionalmente. Y yo sé, a veces cuesta muchísimo saber, incluso, bueno, yo les he compartido muchas veces, yo estoy en terapia y hay muchas cosas que yo tengo que ir sanando y me cuestan y ahí va uno, pero de verdad el hecho también como de trabajarse emocionalmente es todo un trabajo. A veces tampoco basta con decir, yo no quiero una relación como la de mis padres, y tenemos que saber que necesitamos aprender sobre respeto, límites, compromisos, también responsabilidad y también perdón. Y el romper patrones, de verdad que aparte de tiempo, usted le tiene que dejar todo esto a Dios y requiere oración, pero también requiere decisión. Y a veces incluso se puede requerir de un acompañamiento pastoral o, como yo les decía, terapia. Hay unas terapias que son muy bonitas, incluso Lina lo ha mencionado antes, y hay terapias que son como, o sea, no es por ponerlo en una religión, pero es como un acompañamiento un poquito más... em, sí, más cristiano, y cristiano no enfoco nada más una religión, ¿verdad? A veces incluso conversaciones difíciles, ¿por qué no hasta cartas? Y a veces requiere también pedir perdón por nuestra propia conducta. Y sanar no identifica nada más lo que nos han hecho, también es permitir que Dios nos muestre a nosotros que estamos repitiendo. Y esto de verdad es aparte de una, ay, se me fue la palabra. Bueno, las decisiones. Tomar una decisión, de verdad, orar y que pedirle a Dios que Dios le vaya mostrando. Y yo sé que hay muchas cosas que cuando tal vez usted no se acuerda, pero cuando usted ya lo está repitiendo, usted dice, esto se hacía en mi casa, esto se hizo y a mí no me gustaba, o incluso mis papás hacían esto conmigo y yo no quiero repetir esto, pero de verdad que tenemos que pedir mucha dirección a Dios y saber que tenemos que orar y es todo un proceso. Y por acá tengo este de la familia, es la escuela para la vida. Y acá hay un salmo, el 144, y los salmos son divinos, y habla de los hijos que crecen como plantas fuertes y de las hijas que llegan a ser como una columna bien formadas. Y como dice ahí, o sea, la familia es uno de los primeros lugares que nosotros aprendemos a vivir. Ahí es donde nosotros aprendemos a compartir, aprendemos la responsabilidad, también aprendemos a respetar, aprendemos a pedir permiso, también a servir, a resolver diferencias, ¿verdad? Y a veces cuesta, pero también aprendemos a cómo tratar a las otras personas. Pero la familia no enseña solamente mediante discursos, y esto es para todas. Enseña mediante ejemplo. O sea, nuestros hijos, sobrinos y las personas cercanas no aprenden solamente con lo que nosotros decimos, sino que también aprenden observando, observando cómo vivimos. Y yo me imagino que ustedes tienen familiares y demás en los cuales quizá, no sé, ahorita se me viene a la mente esto, y es como, como una mamá, ¿verdad? Que dice, yo no quiero que a mi hija la maltraten, pero vivió tal vez en una casa donde la mamá siempre fue maltratada, y de esto de verdad es lo que yo quiero hablarles. O sea, esto es que a veces tenemos que tomar unas decisiones que incluso son muy difíciles para nosotros, y saber que
aprender cómo nos tratan a nosotros o tratar a otros y me enredé todo. Aprender cómo tratar a los otros al ver cómo tratamos a quienes viven con nosotras. A veces también es aprender a pedir perdón cuando nos escuchan pidiendo perdón a nosotras. Aprender también a enfrentar conflictos cuando nos ven conversar sin destruirnos. Em, y yo, la verdad, he tratado como de hacer eso para mí y como les comentaba, me cuesta muchísimo enfrentar como una persona, incluso, digamos, no es nada más en mi relación, sino que también a mí me cuesta muchísimo cuando hablo como con una persona que yo no estoy como tan de acuerdo. Incluso, no sé, Joseph a veces me dice, es que usted tiene que aprender a resolver esto para en el momento que usted esté hablando con una persona. Hola, que esté hablando como con un empleado o con una persona así, nosotros también tengamos cierto margen de respeto, ¿verdad? Y que nos, o sea, nos contengamos y que esas, no sé, como conversaciones no nos destruyan y que no sea todo un caso. Entonces, también tenemos que aprender no solo para la casa, sino también para que nosotros pues tengamos como no sé, se me fue la palabra, pero bueno, ustedes me entendieron. Aprender también a valorar a las personas cuando escuchan nuestras palabras dentro de la casa. Es posible de verdad que nosotros seamos amables con todo el mundo. em, y hay muchas veces en los que más bien usted por fuera, pues todo que divino y usted llega y de verdad es amable con todos afuera y muchas gracias y demás. Pero ¿qué pasa cuando a veces vemos que más bien tenemos las personas impacientes en nuestra familia, de esas que no aguantan nada? Eso tampoco está bien. De verdad que a veces podemos incluso tratar con respeto a las personas, pero tratar mal a una persona en la casa. Y de verdad que hay un versículo que nos enseña y dice en Filipenses 4:5 dice que nuestra amabilidad debe ser conocida por todos. Y yo quiero decirles a ustedes que ese todos comienza dentro de una casa. O sea, nuestra familia debería de recibir nuestra mejor versión, nuestro mejor servicio, de verdad, que no solamente son sobras de paciencia, ¿verdad? Aunque yo a veces sé que los niños y todo, yo digo que eso es un don, la paciencia, pero tenemos que entregar lo mejor que nosotros tenemos. Y ya terminando por acá, tengo el legado se construye hoy. Y el legado es el nombre que construimos con nuestra manera de vivir. Un legado no es nada más como lo que nos dejan las familias, ¿verdad? Puede ser una propiedad, una empresa, una cantidad de dinero, sino que también nosotros heredamos las maneras de relacionarnos. De verdad que heredamos las palabras. A veces yo digo palabras que son como mi mamá y ya casi, digamos, como más en la casa, como que ya uno se va identificando y usted dice, mi mamá decía esto y digamos, lo he hablado con mi mamá y ella dice, es que mi mamá me decía eso. Y es que de verdad nosotros heredamos palabras, heredamos recuerdos, heredamos también valores y heredamos la sensación que una persona produce cuando también entraba como a una habitación, ¿verdad? Un legado se construye día a día. Se construye incluso cuando decidimos ser honestas, aunque nadie nos esté observando. Se construye cuando cumplimos con nuestra palabra y a veces, aunque nos cuesta muchísimo, incluso yo a veces digo, em, por ejemplo, en el gimnasio, si me ponen a hacer tantas series,
Yo o sea, me incumpliría si no lo termino. Y la única que sabe si lo terminé o no fui yo. Pero esa es una parte de cumplir con mi palabra. O sea, incluso si yo digo, bueno, voy a levantarme y voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Es ese hecho de cumplirnos a nosotros primero. Incluso se construye cuando cuidamos a quienes dependen de nosotras. Se construye cuando nuestros hijos pueden sentirse orgullosos y no porque nunca de verdad cometamos errores, sino porque nos vieron reconocerlos y decir y decidir cambiarlos. También se vive de una manera que nuestro nombre está relacionado como con una integridad, con un servicio, con fe y compasión. Y acá les quería comentar, vieras que, bueno, mis papás, para los que saben, ellos viven en Estados y cuando yo conozco a Joseph, él, bueno, o sea, Joseph es de Ecuador, pero vino a vivir acá, bueno, en fin. Joseph tiene muchos clientes y tiene muchos clientes en Alajuela. Yo soy de Alajuela y vieras qué divino, o sea, el hecho de que algunas personas conocían a mis papás y digamos que es básicamente eso, el hecho de que muchas personas los relacionaron como con integridad y yo decía, bueno, qué bien se siente de mi parte saber que mis papás, ¿verdad? Como que no, mae, Diego es un mae muy trabajador, no, mae, la mae viene de una buena familia, una buena mujer, un buen papá, o sea, como que de verdad que cuando alguien incluso le hablen de mi familia, que se escuche eso, se siente muy bien. Y yo no sé, ustedes, ¿verdad? Que cuando alguien escuche el apellido de su familia, no es nada más que piense en perfección, sino que es lindo escuchar que son personas que saben amar, que saben trabajar, que saben cumplir, que saben honrar, que saben levantarse después incluso de caer. Incluso uno de los comentarios que también le dijeron a Joseph fue como sí, ma, ellos tenían unas tiendas ahí, no sé qué, y mis papás, o sea, fue un proceso muy duro, como que se nos metieron a robar a unas tiendas que mis papás tenían y de ahí tuvimos que comenzar de nuevo. Y también esa parte es algo que yo aprendí, digamos, de ellos. Si nos quedamos sin nada, el hecho de empezar de cero, incluso lo vi después en esa situación que yo les comentaba de cuando me casé, yo dije, yo no tengo ningún problema. O sea, incluso me fui a vivir a Estados, empecé de cero allá, puedo empezar de cero en una relación, puedo empezar de cero en algo, ¿verdad? Incluso construir esas cosas, pero eso se ve en la casa. Incluso acá tengo más ejemplos y tal vez es que seamos las primeras mujeres de la familia que estemos hablando de nuestras emociones. Quizá ustedes incluso sean las primeras que están buscando ayuda, las primeras, ¿por qué no?, que están buscando de Dios, la primera incluso que puede dejar de normalizar los gritos que se han vivido en una casa, incluso las primeras que piden perdón y a veces cuesta, y también las primeras que pueden comenzar a sanar. Y de verdad que ser la primera no es más bien como un peso, ¿verdad? Encima, pero puede ser una forma de abrir el camino para las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces, de verdad que ahí tenía como una dinámica que en realidad como que también la vamos a ir trabajando después, pero yo se las quiero enviar para que ustedes lo hagan en sus casas. Básicamente es agarrar una hoja, es saber identificar esas partes del árbol
que nosotras, digamos, como que vamos teniendo, ¿verdad? Es pero se los voy a enviar para que lo tengan ahí un poquito mejor. Y es saber distinguir las raíces de todo lo demás. Entonces, yo les voy a ir enviando, digamos, como todo esto para que ustedes lo vayan haciendo y es como algo muy lindo porque ahí uno se identifica que puede mejorar. Hay, digamos, partes por ejemplo, en la raíz, como cuando uno tiene patrones y puede ser, digamos, la dificultad para expresar el amor, las comparaciones, los gritos, el silencio durante los conflictos, miedo al abandono, necesidad de controlar todo, falta de perdón, crítica constante, sentir que tenía que ser perfecta, no saber establecer límites. Por otra parte, en el tronco, tienen que escribir como una verdad que ustedes sepan, ok, yo soy hija amada, mi pasado no me determina, em, no tengo que ganarme el amor, Dios está renovando mi manera de pensar y estas son algunas. Y después, en la tercera parte, ya es cuando empiezan a brotar y ahí están las ramas y los frutos y es todo lo que ustedes desean entregar a las futuras generaciones. ¿Qué quiero yo que salga de mí? Quiero seguridad, quiero fe, quiero comunión, quiero palabras de afirmación. Ahora esto está muy como muy lindo y he visto que muchos niños como que les están inculcando eso y yo digo, qué divino, porque yo siento, no sé si soy yo, como que antes no se veía tanto eso, las mamás como que lo hacían a la forma de ellas, pero como que ya ahora es un poquito más consciente. Y básicamente es esta la tarea que es para esta semana. Entonces, con esto quería cerrar y nada más decir, ¿verdad? A veces tenemos que saber, no podemos cambiar la familia en la que nosotros venimos. No podemos regresar y recibir todas esas palabras que tal vez necesitábamos en algún momento, pero sí podemos decidir qué haremos ahora con nuestra historia, con nuestras familias. O sea, nosotros podemos permitir que el dolor nos vuelva duras, podemos incluso permitir que Dios nos vuelva compasivas o también igual podemos repetir lo que recibimos o podemos aprender algo nuevo. Entonces, de verdad que esta es la palabra que yo tengo hoy para ustedes y tal vez si su familia no comenzó como usted hubiera querido, Dios puede comenzar con cada una de ustedes, con una nueva manera de amar, con una nueva manera de hablar, de corregir, también de pedir perdón, de estar presentes. Y es que el mensaje que yo quiero que ustedes se lleven hoy es que una mujer sana puede cambiar la dirección de toda una familia. Y yo siento que muchas veces, bueno, no sé, pero la mujer es como la que tiene ese legado, ¿verdad? Que a veces también vemos en la casa como que la mujer es la que une toda la familia. Y así que todas las que estamos hoy acá es esa nuestra tarea. Tenemos que saber que somos la dirección de la casa. O sea, si el padre es, ¿cómo es? Esto es como una casita, entonces nosotras somos el amor de esa casa. Así que chicas, este ha sido el, el versículo de Eclesiastés. Lo voy a pasar por acá para ver. Usted sabe que no lo tengo. Eclesiastés, que si una persona cae, la otra puede levantarse y eso es familia, pero voy a buscárselo. Y chicas, esta es la primera, como les decía, de todo este mes. Este mes vamos a estar hablando de todo de la familia.
Entonces, ojalá que ustedes no se la puedan perder porque si todo va otra vez como el mes pasado. Para ver, dice 4:10. Lo voy a mandar por el grupo. Y chicas, esta ha sido la charla. Bueno, por ahí dice que muy linda la charla. Gracias. Yo no sé si alguien quiere comentarnos algo o este siempre es el espacio de nosotras. Pero, qué raro esto. Ah, ok. Ahí. No, Ari, muchísimas gracias por el tema. Y bueno, si ahí ya están todas, em, vamos a dejar la charla por aquí, chicas, y bueno, agradecerles a todas como siempre. Em, Incluso si ustedes quisieran algo de nuestra parte cuando tengan gusto, no sé si hay alguien nueva. Cuando tengan alguna petición, cuando quieran algo, nosotras como grupo, digamos, nos reunimos Dina, yo y Didi y siempre agarramos incluso como una vez al mes para estar orando por todas ustedes, por pues peticiones que tengan o alguna situación que haya. Y de verdad que siempre que podamos ayudar es con todo el amor del mundo y incluso cuando ustedes yo sé que hay temas un poco más delicados, pero nos pueden escribir y siempre vamos a estar ahí para ustedes. Entonces, chicas, no están solas, incluso esto también véalo como una familia y, y es tan lindo también tener como amigas en Dios porque lo hablaba con una chica hace poco, a veces tenemos amigas como ¿verdad? Que no podemos hablar ciertos temas o vamos a pedir como un consejo o algo así y pues no escuchamos como lo que, no sé, tal vez Dios nos manda, ¿verdad? Ahí Marianela dice que gracias por el material trabajado, me encantó y me hizo aprender muchas cosas. Incluso les voy a pasar las diapositivas por si quieren agarrar algo de ahí. Y, y también lo voy a subir por si quieren enviárselo a alguien o hay alguien que siempre lo va a necesitar. Así que chicas, un abrazote. Yo ya creo que las dejo y espero que estén muy bien y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Chaito.